Cuando se habla de un verdadero héroe en Latinoamérica, siempre sale a relucir el nombre de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios, mejor conocido como Simón Bolívar, quien es venerado como la máxima figura de libertad y honor en Venezuela, donde nació y país que libertó. Bueno, esa solo fue una de las 6 naciones en las que él lideró la independencia del Imperio Español. Lo más increíble es que Simón no tendría por qué dedicar toda su vida y esfuerzos para liberar a los pueblos de América. Él formaba parte de una de las familias más ricas y poderosas en Venezuela. Todavía más sorprendente, el hecho de que utilizó toda su fortuna para financiar sus luchas independentistas. Como militar fue un estratega que logró victorias decisivas. Como político, tenía un don para expresar su visión y como hombre, no había nadie más íntegro y fiel a sus ideales. Sobrevivió a más de 2 decenas de traiciones y complots para asesinarlo, pero no pudo ganar una última batalla. Esta es la vida de Simón Bolívar y su escalofriante final, lo que no cuentan los libros de historia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Tuvo que volverse un dictador. Simón Bolívar participó directamente en las luchas de independencia en territorios ocupados por el Imperio Español, que actualmente pertenecen a 6 naciones: Venezuela, Colombia, Panamá, Bolivia, Perú y Ecuador. Lo que es un logro más que increíble, es único en la historia humana. Sin embargo, y como podrán imaginar, una cosa es darles libertad a los pueblos, y otra muy distinta es tratar con sus ingratos políticos que solo buscaban el beneficio propio en tiempos turbulentos. Y eso sería increíblemente desgastante para Bolívar, quien no hallaba ninguna manera de poder llevar a cabo su visión de unir a los países, como hizo durante un tiempo cuando creó la Gran Colombia, uniendo a Venezuela con su vecino. De hecho, se encontró gran oposición política durante este y otros proyectos de unificación. Aquello hizo que llegara a una conclusión: que las nuevas repúblicas y su gente no estaban preparadas para sus experimentos avanzados en materia política, por lo que tuvo que ejercer poder absoluto y con puño de hierro. En 1824 fue nombrado dictador del Perú y 4 años más tarde, en 1828, se autoproclamó dictador de la Gran Colombia. 2. No tuvo hijos oficialmente. En términos de la historia y su linaje oficial, Simón Bolívar no tuvo descendientes. Murió sin tener un heredero formal de su apellido, algo que despierta curiosidad porque es insólito que un hombre como él, conocido por tener muchas amantes, no haya tenido hijos. Por supuesto, cabría la posibilidad de que fuera estéril, una teoría que algunos se han atrevido a sugerir, pero que pocos han validado. Y es que de hecho, historiadores atrevidos han sugerido que según los registros como cartas y documentos históricos, Simón Bolívar tuvo hasta 46 amantes y alrededor de 20 hijos. Cifras que por supuesto se consideran falsas, pero dejan en evidencia que la vida amorosa del libertador tuvo que haber dejado semillas en diferentes regiones del continente latinoamericano, o al menos una. 3. Hijo de una de las familias más ricas y poderosas de Venezuela. El gran Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en el seno de una de las familias venezolanas más ricas de la época. Su padre fue Juan Vicente Bolívar y Ponte, y su madre llevó el nombre de María de la Concepción Palacios y Blanco. Juan Vicente Bolívar había heredado una importante fortuna de sus padres, y él se encargó de multiplicarla a tal ritmo que logró convertirse en uno de los hombres más ricos e influyentes de Venezuela colonial. Poseía un imperio azucarero, 2 grandes haciendas productoras de cacao, el cual junto al café eran los principales productos que exportaba el país. Así que Simón nació en medio de una gran riqueza. El dinero y los lujos no faltaban. Jamás habría tenido que esforzarse mucho para llevar una vida llena de abundancia y comodidades. 4. Huérfano de padre a los 2 años.
Sin embargo, su infancia estuvo muy lejos de ser perfecta. Su padre, Vicente Bolívar, murió a los 60 años de edad en su hacienda en Caracas, un 19 de enero de 1786, cuando Simón apenas tenía 2 años de edad en ese entonces, por lo que nunca conoció a su padre realmente ni tuvo una figura paterna. La muerte de Vicente dejó a María de la Concepción Palacios en una complicada situación. Debía hacerse cargo de los numerosos y complicados negocios familiares, mientras también debía criar a sus 5 hijos: María Antonieta, Juana, Juan Vicente, Simón y María del Carmen. La última todavía estaba en su vientre cuando quedó viuda, aunque finalmente moriría antes de nacer. 5. Huérfano de madre antes de los 10 años. Como si las cosas ya no fueran demasiado complicadas para la familia de Bolívar, María de la Concepción Palacios enfermó de tuberculosis y tras una ardua batalla murió el 6 de julio de 1792 en Caracas, con tan solo 33 años. Simón solo tenía 8 años y ahora debía enfrentarse a un mundo sin padres. Afortunadamente aún tenía familiares cercanos como su abuelo materno, quien se encargaría del cuidado de todos. Además, sobra decir que tenía muchos esclavos. 6. Fue criado por una esclava. Al igual que muchos niños de familias ricas en aquellas épocas, Simón Bolívar fue criado por una esclava. La negra Hipólita fue quien lo amamantó mientras era un bebé, le enseñó a caminar y se consideraba como su primera maestra. Además, sería quien le sembraría los ideales de libertad con sus canciones y las historias que le contaba. Se podría decir que para Simón fue su segunda madre y quien más atención le dio durante su infancia. 7. Fue un gran líder militar. Aunque Simón Bolívar no recibió entrenamiento militar de manera formal como soldado, sus hazañas militares fueron realmente increíbles. Y es que participó en numerosas batallas en las que se fue forjando para terminar convirtiéndose en un hábil y carismático comandante militar, capaz de ganarle batallas y posteriormente la guerra al Imperio Español, expulsándolo de gran parte de sus dominios en Sudamérica. Probablemente Simón Bolívar fue el hombre más odiado por la corona española. Les arrebató lo que luego serían 6 grandes naciones, una extensión territorial semejante a la que posee Europa en la actualidad. Algunas de las cualidades que distinguían a Bolívar era tener una mente ágil, que le permitía pensar de forma rápida en medio de batallas y tomar decisiones de alto riesgo, pero bien calculadas, porque en la mayoría de los casos resultaron siendo exitosas. En 1813 lanzó una ofensiva para tomar Caracas y agarró por sorpresa a los españoles, quienes no lo creían capaz. En 1819 repitió lo mismo y con una rápida ofensiva destruyó a las defensas españolas en Bogotá y tomó la ciudad. Son solo algunos ejemplos de lo poderosas que eran sus estrategias de guerra. 8. Promulgó el decreto de guerra a muerte. El decreto de guerra a muerte fue promulgado por Bolívar durante la guerra en 1813 y es uno de los escritos del Libertador que ha recibido más críticas. En su segundo párrafo dice: "Nosotros somos enviados a destruir a los españoles, a proteger a los americanos, a establecer los gobiernos republicanos que formaban la Confederación de Venezuela. Los estados que cubren nuestras armas están regidos nuevamente por sus antiguas constituciones y magistrados, gozando plenamente de su libertad e independencia, porque nuestra visión solo se dirige a romper las cadenas de la servidumbre que agobian todavía a algunos de nuestros pueblos, sin pretender dar leyes ni ejercer actos de dominio a que el derecho de la guerra podría autorizarnos". 9. Perdió a su único hermano varón durante su lucha de independencia. Juan Vicente Palacios era su hermano mayor por tan solo 2 años y también estaba muy comprometido con la causa de lograr la libertad de Venezuela del Imperio Español. De hecho, formó parte del movimiento que estalló en Caracas en 1808, la Conjuración de los Mantuanos, el cual buscaba crear un gobierno en Venezuela independiente de España y dirigido por la burguesía caraqueña. Pero la conspiración fracasó y algunos de los que juraron ir hasta el final
fueron encarcelados. La mayoría se escondió, incluyendo a Vicente. Sin embargo, luego zarparía en barco hacia Estados Unidos para solicitar apoyo a la liberación de Venezuela, y sería durante ese viaje que moriría. El bergantín San Felipe Neri naufragó entre Florida y las Bahamas. Todos murieron. Fue otro duro golpe para Simón Bolívar. 10. Perdió a su esposa en menos de un año. Además de sus padres y hermano de confianza, también perdió a su esposa y tan solo 8 meses después de contraer matrimonio con ella. Simón se había casado con María Teresa del Toro Alaiza el 26 de mayo de 1802. Ambos eran muy jóvenes. Él iba para 19 años y ella apenas recién cumplía los 20. Se habían conocido en 1800 en la ciudad de Madrid mientras Bolívar continuaba sus estudios. Se enamoraron rápidamente y gracias a la enorme fortuna de la familia Bolívar, le concedieron la mano. Lamentablemente, ella moriría por culpa de la fiebre amarilla o quizás paludismo. Lo cierto es que esa muerte tan temprana durante la mejor etapa del matrimonio, el primer año, dejó a Simón totalmente devastado y sin ganas de querer volver a casarse, lo que nunca haría nuevamente. 11. Utilizó toda su fortuna para financiar sus luchas de independencia. Algo que no se menciona muy a menudo en los libros de historia es el origen de los deseos de independencia de la burguesía caraqueña a la que pertenecía Simón Bolívar, y era básicamente económico. Y es que era ideal soñar con libertad e independencia de un imperio abusivo que se encontraba a miles de kilómetros, más aún cuando estaban ejemplos como el de la Revolución Francesa, que había cambiado las cosas en Europa, derribando a la monarquía, y Estados Unidos logrando su independencia de Inglaterra. Pero lo que realmente querría esta clase rica venezolana era dejar de pagar los asfixiantes impuestos que cobraba la corona española al café y el cacao. Ansiaban prosperar aún más sin la soga atada al cuello. Quizás Bolívar también inició esa aventura de rebeldía por estar harto de pagar tanto a los españoles, pero lo cierto es que acabó toda su fortuna mientras liberaba un país tras otro. ¿El dinero dejó de importar en cierto punto? Absolutamente. 12. Declaró traidor a Francisco de Miranda. Irónicamente, Bolívar fue quien envió a prisión a Francisco de Miranda, el precursor de la independencia. El 5 de julio de 1811 se firmó el Acta de Independencia de Venezuela. Francisco de Miranda fue nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y una de sus primeras decisiones fue darle a Simón Bolívar el cargo de jefe militar de Puerto Cabello, la principal plaza armada que tenía el país. Pero por falta de experiencia, Bolívar perdió el territorio frente a una agresiva ofensiva española. Para salvarse tuvo que huir. Miranda no supo qué hacer y capituló. Eso provocó que Bolívar, junto a otros oficiales, los apresaron por creerlo un traidor. Luego, alguien más se encargó de que Miranda terminara en manos de los españoles. Bolívar diría después que Miranda traicionó el movimiento de independencia en el momento que capituló en Puerto Cabello, porque según su opinión todavía era posible pelear y recuperar. No había suficientes recursos para ello. 13. Nunca se perdonó la muerte de Miranda. En algunas cartas escritas a Manuela Sáenz, Bolívar demostró su contradicción y cierto sentido de culpa por haber traicionado a Francisco de Miranda, uno de los hombres más honorables de la historia, porque su final no había sido justo para quien era considerado el precursor de la independencia contra el Imperio Español, el primer venezolano universal y el americano más universal. Y es que Francisco de Miranda no solo participó en la independencia de Venezuela, también fue un protagonista destacado en la guerra estadounidense para independizarse de Inglaterra y de la Revolución Francesa, que acabó con la monarquía. Fue un héroe internacional y Bolívar lo había dejado en manos de los españoles, solo para que muriera siendo prisionero en el castillo de la Carraca el 14 de julio de 1816. 14. Terminó siendo enemigo de quien había sido su mejor amigo. El general colombiano Francisco de Paula Santander se ganó el cariño y la amistad de Bolívar durante las numerosas luchas
que llevaron a cabo juntos por toda Sudamérica para lograr la independencia. Cuando se logró la creación de la Gran Colombia, Bolívar subió a la presidencia y Francisco de Paula a vicepresidente. Y según la historia, a partir de ese punto fue que la relación comenzó a erosionarse debido a sus distintos puntos de vista sobre cómo debía gobernarse. Bolívar tenía la idea de que se necesitaba mano dura con los burgueses, o quienes intentaran desestabilizar el nuevo y frágil gobierno, mientras que Francisco quería una vía más diplomática y pacífica para forjar un país más unido. Todo se fue por el caño cuando se produjo un intento de magnicidio contra Bolívar que falló, y Francisco fue acusado de participar en él. Por la amistad y el cariño, el libertador lo indultó, pero lo exilió a Europa. 15. Se convirtió en un mujeriego. Tras quedarse viudo a tan temprana edad, Bolívar perdió toda intención o deseo por casarse. Aunque ofrecimientos no le faltaron, era tremendamente rico y muchas familias burguesas les ofrecían a sus hijas en matrimonio. Sin embargo, él ahora solo quería vivir y disfrutar de la vida sin ataduras de ningún tipo, por lo que se convirtió en un conquistador de corazones. A pesar de que no tenía un físico imponente, medía apenas 1,67 metros y no era musculoso, y que tampoco era rubio ni de ojos claros, el estándar de galán de la época. Vaya que logró tener amantes. Oficialmente se le conocen 38 mujeres que fueron sus amantes, pero se presume que hubo muchas más. Recuerden, era rico, famoso y viajaba mucho. Aunque hubo una mujer que se apropió de gran parte de su cariño, Manuela Sáenz, fue una ecuatoriana que conoció en uno de sus viajes y se robó su corazón. Algo curioso es que Sáenz estaba casada con un hombre llamado James Thorne, por lo que Bolívar era quien hacía papel de amante con ella. Pero la relación era tan buena y sincera que Bolívar le contaba sobre sus amantes. Además, claro, hablarle sobre sus pensamientos y preocupaciones en su lucha por la independencia. 10. Una de sus amantes murió junto a él. Gloria Zapata, mejor conocida como Josefina Pepita Machado, fue otra de las mujeres que cautivó a Bolívar, una caraqueña de la alta sociedad que estuvo a su lado desde 1813 hasta 1819 y en las horas más difíciles de su vida. De hecho, ella murió a finales de 1819, mientras viajaba para reencontrarse con Bolívar antes de que éste iniciara otra campaña militar. Ella estaba enferma de tuberculosis y estaba en sus últimas semanas, débil y muy delgada, casi sin fuerzas. Sin embargo, hizo todo lo humanamente posible para verse con Bolívar, hasta que su corazón se detuvo y falleció a los 26 años. Probablemente uno de los recuerdos más memorables juntos, según el historiador y ex senador venezolano Vicente Lecuna, fue cuando Bolívar retrasó 2 días una campaña para invadir Venezuela y recuperar Caracas, porque no quería salir de la cama que compartía con Pepita Machado. Así que, la libertad de un país podía esperar un poco. 17. Bolivia se llamó República de Bolívar. Bolívar quería unificar el continente americano, pero era una tarea realmente difícil debido a las diferencias culturales y sociales. Sin embargo, su nombre quedaría atado a varios países de Latinoamérica. Por ejemplo, Bolivia se fundó el 6 de agosto de 1825 con el nombre de República de Bolívar, un increíble honor. Se dice que Bolívar habría tenido un hijo allí en Bolivia. Luego Venezuela se convertiría en la República Bolivariana de Venezuela. 18. Vivió en pobreza en sus últimos años. Como hemos dicho, Bolívar utilizó prácticamente toda su fortuna para llevar a cabo sus deseos de independencia, lo que significó que sus últimos años no serían fáciles económicamente hablando. El 20 de enero de 1830 había renunciado a su cargo como presidente de la Gran Colombia. Quería retirarse de la agotadora política y marcharse a vivir en Europa. Tenía una pensión y algo de dinero ahorrado por las cosas que había vendido. Y es que para poder pagar ese último viaje en barco, tuvo que vender caballos y artículos personales. Inició su travesía desde Bogotá y debía hacer una parada en Cartagena de Indias antes de cruzar el océano.
pero en el trayecto su deteriorado estado de salud empeoró y tuvo que quedarse en la ciudad caribeña. 19. Murió a los 47 años. Había llegado en junio de 1830 a Cartagena, de donde no saldría con vida. Se hospedó en la quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta. Su estado de salud fue empeorando hasta que murió el 17 de diciembre de 1830. Sin embargo, en sus momentos de lucidez, logró realizar su testamento y una última proclama en la que pidió unidad política. Según su médico Alejandro Próspero Reverén, Bolívar murió a la 1:03 de la tarde por la enfermedad de la tuberculosis. 20. Su imagen ha sido manchada muchas veces. A lo largo de la historia y después de su muerte, el nombre de Simón Bolívar ha sido utilizado para todo tipo de fines, siendo la mayoría negativos. Se creó todo un culto a su personalidad y lo idealizaron para crear movimientos de izquierda en muchos países de Latinoamérica. Un ejemplo claro es Venezuela, donde no se han cansado de manchar su nombre para justificar un gobierno corrupto, opresor, y actualmente una dictadura oficial que se robó unas elecciones presidenciales de julio del 2024 y utilizó sus fuerzas paramilitares para someter con balas a quienes salieron a protestar por sus derechos. 21. Karl Marx lo criticaba. El fundador del marxismo, Karl Marx, era un gran crítico de Simón Bolívar. A menudo hablaba de él como un miembro de la clase dominante que quiso salir del Imperio Español, solo para que la burguesía tuviera más poder al crear sistemas políticos que ellos controlarían, lo cual era cierto de alguna manera. Quienes tomaban los cargos altos en estos gobiernos siempre eran personas cercanas y con intereses personales que generalmente causaban impactos negativos en las políticas económicas y sociales. Pero, ¿era culpa directa de Bolívar? No, eran otros tiempos. Acababan de salir de un dominio imperial y términos como democracia eran poco conocidos y muy más difíciles de implementar en naciones que apenas estaban naciendo. 22. Exhumaron sus restos. Por increíble que parezca, los restos de Simón Bolívar fueron exhumados el 16 de julio del 2010 en Venezuela, por orden del entonces presidente Hugo Chávez, decisión que fue muy criticada dentro y fuera del país. ¿Cómo se atrevía ese sujeto a violar el descanso del héroe del continente? La excusa, que Chávez no creía que el motivo de su muerte fuera tuberculosis, sino envenenamiento. Según los peritos que tocaron los restos del Libertador, dijeron en 2011 que no murió por tuberculosis, sino por un trastorno hidroelectrolítico. 23. Se salvó de más de 20 atentados. Bolívar fue una piedra en el zapato para el Imperio Español y para muchos otros que quisieron aprovechar los vacíos de poder para ganarlo, por lo que intentos de asesinato en su contra nunca faltaron. Y no solo por motivos políticos o económicos, también religiosos. En 1807, Antonio Nicolás Briceño le disparó en 3 ocasiones por una disputa de territorios. Un fraile español organizó un complot para asesinarlo en 1813. En Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Haití y Jamaica también hubo intentos. Del atentado que casi no se salva, tuvo que huir en ropa interior. Dormía en una hamaca en Guárico, Venezuela, cuando el ejército realista logró penetrar la seguridad, matando sigilosamente a algunos guardias, y llegó hasta donde él dormía. Le dispararon varias veces, pero la fortuna lo acompañó. Se lanzó de la hamaca y corrió hasta ponerse a salvo. Simón Bolívar fue un héroe en todo el continente, un hombre que fue capaz de derrotar la tiranía de un imperio que pretendía dominar naciones enteras durante siglos. Sin embargo, también fue un hombre controversial, uno que cometió muchos errores, aunque es justo decir que siempre será más recordado por sus aciertos.